continuamos con el avance del módulo de interculturalidad. Estamos en la unidad 1 viendo los antecedentes de esta materia y en esta oportunidad vamos a ver el tema de la discriminación, recordando la definición. Discriminación es la acción y el efecto de seleccionar excluyendo. Esta acción o omisión realizada por personas, grupos o incluso instituciones produce desigualdades en el acceso a diferentes recursos, como pueden ser juguetes, pueden ser bienes materiales. También restringe o produce la desigualdad al acceso a oportunidades como la alimentación, la educación o el empleo, el trabajo. Y esta desigualdad se produce cuando sucede la discriminación, sucede en favor o en contra de grupos de personas o de miembros de algún grupo social o de alguna comunidad. La discriminación también se lo define como el acto de separar o formar grupos de personas a partir de criterios determinados. La discriminación es entonces, también se lo puede definir como la violación de la igualdad de derechos por diferentes cuestiones que pueden ser sociales, raciales, también aquí hablamos del aspecto racial, del aspecto de religión, de las creencias, de la fe de las personas, también en cuanto a lo que es la orientación sexual, la sexualidad, o por lo que sería la razón del género. En este entorno, en este sentido, es que la discriminación selecciona excluyendo, separando o formando grupos separados, grupos divididos a través de diferentes criterios en donde las personas afectadas ven afectado, valga la redundancia, afectado sus oportunidades de acceso a diferentes condiciones, a diferentes derechos, al acceso a diferentes recursos, oportunidades y de los derechos que tienen en cuanto al ámbito de la vida social. Y vamos a ver lo que son los tipos de discriminación. En una primera instancia tenemos la discriminación por género. Este tipo de discriminación se basa en rechazar un género en específico. Lo más común es ver que se ejerza discriminación del género masculino sobre el género femenino, aunque también es posible y se da en menor medida a la inversa, del género femenino sobre el género masculino. El racismo biológico que veíamos en el anterior tema, en el anterior cuadro, el racismo biológico o por color de piel suele ir también de la mano, suele ir acompañado de lo que es la discriminación por género. Vemos entonces que estos distintos aspectos como racismo, discriminación pueden ir también juntos en una misma situación, afectando a una misma persona. Tenemos también lo que es la discriminación social. Se trata del rechazo de un grupo de personas o de una persona por su pertenencia a un estrato social. Lo más común es ver que los estratos sociales altos, las clases altas, ejerzan este tipo de discriminación sobre las clases bajas, las clases económicas más bajas. Las personas con menos recursos económicos son generalmente las víctimas de este tipo de discriminación social, y este fenómeno social provoca que esta diferencia de clases se ensanche, que sea más notorio, ¿no? La diferencia, la brecha que existe entre las clases altas, las clases que están mejor posicionadas económicamente, respecto de las clases bajas, las clases que tienen menos acceso o menor recurso económico. Esto es entonces la discriminación en cuanto al aspecto social. También tenemos la discriminación religiosa. Este tipo de discriminación establece una jerarquía entre personas que profesan diferentes religiones, diferentes creencias.
Y esto ha dado lugar en algunos conflictos, ha dado lugar a problemas, a luchas, incluso a guerras en diferentes partes del mundo. Incluso en la actualidad continúan ciertos enfrentamientos en el mundo por las diferencias religiosas, las diferencias en cuanto a la creencia. Podemos ver esto que sucede también en Medio Oriente en cuanto a lo que es la discriminación religiosa, y es uno de los tipos de racismo que son más habituales y más antiguos, algunos incluso de siglos, de décadas, en los cuales hay guerras sin fin en el mundo, en donde se basan principalmente en lo que son las diferencias religiosas, las diferencias en cuanto a creencias. También existe la discriminación por discapacidad, y en este caso se habla de odio irracional por alguien o por algunas personas respecto a su movilidad reducida, quizás también a su discapacidad psíquica o cualquier tipo de característica especial que posea la o las personas que sufren de este tipo de discriminación. Pueden ser personas que están, como lo decíamos, de movilidad reducida, personas que tienen algún tipo de condición que no les permita desplazarse de la manera en que todos lo podemos hacer, o discapacidad psíquica, personas que están afectadas con algún tipo de dolencia o de enfermedad psíquica o física, o alguna característica también que posea y que esta persona sea discriminada. No es demasiado habitual, aunque se dan casos importantes. El nazismo lo ejercía, el nazismo buscaba eliminar a las personas que tuvieran diferentes tipos de impedimentos o de discapacidades o capacidades diferentes. A esto se refiere lo que es la discriminación por cuestiones de discapacidad, que pueden ser física o también psíquica. Tenemos también la discriminación por edad, y esta discriminación se da en contra de las personas de edad distinta a un grupo quizás dominante, podríamos decir, y suele ejercerse sobre todo en contra de los menores de edad, de los niños, y también de las personas de la tercera edad, de los ancianos, a quien se les rechaza o se les restringe el acceso a ciertas libertades, a ciertos derechos por cuestiones de edad. Esta es la discriminación por la edad. También tenemos la discriminación por ideología política, y esto sucede al no tener las mismas preferencias políticas. Muchas personas es así entonces que sufren agresiones físicas, tal vez exclusión social o laboral, y esto se define como un acto discriminatorio. ¿Por qué? Repetimos, porque no tienen las mismas preferencias políticas. Entonces, al ser de una agrupación política o de una tendencia o ideología política diferente, la persona es víctima de este tipo de discriminación, denominada discriminación por ideología política. Y tenemos ejemplos de discriminación. Por ejemplo, sucede la discriminación cuando hay diferenciación de salarios respecto a otros trabajadores que están en el mismo nivel, en el mismo rango, con el mismo tipo de trabajo u horario. Y esta diferenciación es por factores ajenos al desempeño laboral, ya que pueden haber trabajadores que estén en el mismo nivel, en el mismo trabajo, en el mismo horario, pero se hace una diferenciación que no es por el desempeño, sino que es motivado por factores que pueden ser, como veíamos en los anteriores cuadros, por factores de religión, quizás de condición social o ideología, entre otros aspectos. También la discriminación hacia personas que migran del campo a la ciudad es también algo que a veces se evidencia, este tipo de discriminación con las personas que vienen del área del campo, ¿verdad?, hacia la ciudad.
Otros ejemplos tenemos, por ejemplo, en que la discriminación a personas que padecen diferentes enfermedades, diferentes dolencias físicas y psíquicas, como por ejemplo el síndrome de Down o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, entre otras enfermedades, y estas personas sufren también discriminación. En este caso son afectadas por este trato desigual. La discriminación que padecen algunos alumnos por parte de otros, ya sea por ser de condición económica baja o por tener una complexión física deficiente, adiposidad excesiva, por ser quizás demasiado delgados o tener sobrepeso o usar lentes o diferentes otras características con las que puedan verse quizás diferentes, y esto se concreta y se lleva a cabo este tipo de discriminación con lo que se denomina el bullying, ¿no? Ese acoso que sufren algunas personas por parte de otros que ejercen estos tratos discriminatorios. ¿Y cómo enfrentar la discriminación con la palabra de Dios? Dios no hace acepción de personas. Podemos ver en Hechos 10:34 que dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. En Juan 3:16 nos habla de que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si tratamos a otras personas con desprecio, con rechazo, estamos maltratando a una persona que ha sido creada a la imagen de Dios. En esta tercera autoevaluación de nuestra tercera clase, la pregunta es: ¿has notado en un entorno cercano al tuyo que hubo o quizás hay acciones discriminatorias? ¿Cómo tú podrías ayudar a corregir esto? En base a lo que estamos avanzando, quizás a los versos bíblicos, o tal vez tengas una idea o una propuesta, ¿cómo podrías ayudar a que no sucedan estas acciones discriminatorias? Esa es la autoevaluación para este día, para esta clase, y nos encontramos en nuestra siguiente clase. Dios les bendiga.